importante realizarlas. Te ofrezco una disculpa, estábamos a punto de ir contigo cuando vi salir precisamente a Juan Hernández y hablar abiertamente. Creo que a calzón quitado me criticaban más temprano que fui muy blandito con Juan Hernández. Fuiste muy blandito con ese panista. Es que yo sabía que me lo iba a encontrar otra vez y que íbamos a tener la oportunidad de hablar así, sin censura, como creo que siempre he hablado y sin tapujos. Mi querido Jaime, maestro Jaime Hernández, fundador del canal No Apto para Cínicos en YouTube, editor en el periódico La Jornada de La Jornada Sin Fronteras, amigo y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Jaime? No te escucho, Jaime, perdón que no te escucho. A ver si mis compañeros me ayudan porque no escucho a Jaime Hernández. A ver si me ayudan para poder dialogar con el querido Jaime Hernández. Me dicen que no dijo nada, Juan. Claro que sí. Hoy les puedo decir que porque se sentó aquí, tenemos confirmación de que 7 de los fallecidos son de Guanajuato, uno de Celaya, uno de Cortázar, 2 me dijo. Bueno, y pues cada quien tiene derecho a opinar. Y bueno, vamos a ver si ya tenemos a Jaime Hernández. Jaime, te saludo. ¿No lo tenemos, compañeros? Confírmenme. Vamos a ver si regresa el querido Jaime Hernández. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de la catedral de San Antonio, a las afueras de esta catedral, en donde se realiza una misa en honor y en memoria de los 53 migrantes indocumentados fallecidos en la peor tragedia de tráfico de migrantes en la historia de Estados Unidos. Una cobertura especial que hemos realizado ya por varios días. Y bueno, saludo ahora sí al querido Jaime Hernández. Maestro, un abrazo desde acá, desde las afueras de la catedral en San Antonio, Texas. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Vicente, espero que ya me escuches. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Oye, veo que ya estás frente a ese templo hermoso y supongo que va a haber una ceremonia, ¿no? Al interior ya se está realizando, mi querido Jaime, cuestión de minutos, yo creo que para que salgan los participantes en esta ceremonia. ¿Cómo ves las declaraciones del secretario de los migrantes en Guanajuato, un gobierno panista, en momentos en que son los panistas los que tanto atacan las políticas también migratorias del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo creo que Juan González ha sido un hombre que ha intentado siempre estar al servicio de la comunidad migrante. Se puede estar en desacuerdo con Juan González, pero no cabe duda que fue una figura que desde la época de Vicente Fox intentó convertirse en interlocutor de la comunidad migrante. Desafortunadamente, como suele y ha ocurrido desde hace mucho tiempo, cualquier figura que intente convertirse en el interlocutor de excepción de los migrantes, la verdad que no tiene mucho futuro, porque la comunidad migrante tiene voz propia, para empezar, y 2, porque si hay algo que distingue a la comunidad migrante es que es una comunidad muy diversa, muy plural. Entonces, el problema que ha tenido Juan González es que a lo largo de todos estos años que ha estado al lado de la causa migrante, es que tiene un elevado déficit de representación de la comunidad migrante. Muchos lo identifican con la derechona, vieja y mostrenca, y hay quien no lo considera un legítimo interlocutor. Aún así, Juan González ha estado ahí, sabes, bregando en la lucha. Hay muchos que consideran, porque yo creo que Juan González es una figura polémica por sí misma. Hay quienes consideran que es un oportunista y hay quienes consideran que es un hombre de buena fe, ¿no? Entregado a la causa migrante. Yo en lo personal creo que desde hace mucho tiempo Juan González
Yo le creo a él más cuando está en este tipo de actos, cuando hace acto de presencia en este tipo de actos, pero no me merece mucha credibilidad a hablar de convertirse en lo que se denomina como un interlocutor y como un fixer, como esta persona que se encargaba de arreglarle problemas a los migrantes, porque siempre, sobre todo del lado mexicano, ha habido mucho oportunismo y la mala utilización de la causa migrante. Así es que polémico seguirá siendo. Yo creo que el tiempo de Juan González ya pasó para ser reconocido como interlocutor de excepción, pero nadie le puede negar a Juan González el que llegue a un sitio para conmoverse y condolerse de las víctimas, para estar presente en una ceremonia religiosa. Y algunos dirán, claro, ahora ya viene Juan González a sopilotear, dirán unos, y otros dirán, bueno, lo cierto es que el tipo siempre ha estado presente en las mayores tragedias. Yo creo que es un personaje que divide opiniones y la seguirá dividiendo, querido Vicente. Así es, Juan Hernández, nada más para hacerle justicia a la historia. Juan Hernández, mi querido Jaime. Oye, Jaime, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las trampas de la fe. Y vaya que si es un tema candente por las declaraciones del propio presidente, por lo que ha dicho y que ha levantado ampolla, ha dejado la víbora chillando el presidente, mi querido Jaime. Y qué mejor marco, qué mejor escenario como en el que estás tú ahora mismo, una iglesia, una institución de la religión, supongo que católica, ahora mismo en San Antonio, Texas. Mira, yo creo que el acto de esta mañana fue muy interesante en la mañanera porque, para empezar, la reportera del diario Reforma le preguntó al presidente si acaso su gobierno está al tanto o conoce las amenazas contra sacerdotes de la Iglesia Católica, los supuestos cobros por derecho de piso, y de alguna manera, porque esto es una campaña en la que se ha embarcado el diario Reforma, intentan presentarlo como un presidente que es poco sensible al crimen primero de los dos sacerdotes jesuitas, y básicamente consideran que los sacerdotes jesuitas y los sacerdotes en general están realmente abandonados a su suerte por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el crimen organizado pues hace lo que se le pega la gana. Esto tiene que ver con el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y la participación de José Noriel Portillo, conocido como el Chueco, que no es la primera vez que asesina. Hay acusaciones que desde el gobierno de César Duarte, el Chueco era un criminal que campeaba a sus anchas. Se decía que en aquel entonces que había un pacto entre este grupo criminal, el gobierno de César Duarte, y después cuando durante el gobierno de Javier Corral asesinó a un profesor de Estados Unidos, el gobierno de Javier Corral fue incapaz de atraparlo, porque el argumento de Javier Corral es que la Sierra Tarahumara está lleno de cuevas y es un terreno prácticamente impracticable, ¿no? Entonces, el Chueco ha sobrevivido a una extraño, digamos, transición de poderes, a César Duarte, Javier Corral, y ahora en Chihuahua, y además se dice que también, en cierta medida, este personaje, José Noriel Portillo, se convirtió en una suerte de figura que beneficiaba a ciertos sectores de las comunidades. ¿Te acuerdas de la época en que se hablaba de las narcolimosnas, todo esto, no? Bueno, entonces, esta campaña que ha iniciado periódicos como el Reforma tiene como fin presentar a Andrés Manuel López Obrador como un enemigo de las iglesias, de los sacerdotes, que los tiene prácticamente abandonados a su suerte. Y si a eso le sumas esta trampa que le ha puesto el señor Alarraqui al decir que López Obrador lo ataca, le dice Hitler,
y la reacción de muchos en la comunidad judía que dice, pero ¿cómo puede decirle Hitler a Al-Arraqui? ¿Cómo puede ser? A eso yo le llamo las trampas de la fe religiosa, que han perseguido a la izquierda durante mucho tiempo. No es un secreto, querido Vicente, que la extrema derecha y la derecha en México siempre han utilizado a la religión como un instrumento ideológico, ¿no? Lo mismo para ocultar los pecados de la iglesia, como para utilizar a la iglesia para azuzar a gobiernos de izquierda, para presentarlos como el de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es evidente que la iglesia y las religiones han sido utilizadas siempre por la derecha y la extrema derecha para tratar de serrucharle el piso a los gobiernos, en este caso como el de centro izquierda de López Obrador, y por eso yo le llamo las trampas de la fe. ¿Te acuerdas cuando la época del PAN y el PRI, la suerte de los pederastas, anduvieron campeando y no pasaba nada, la iglesia se quedaba callada con estos escándalos y el gobierno también, y en este caso ahora pretenden poner al presidente Andrés Manuel López Obrador contra instituciones, contra sacerdotes. Ha habido sacerdotes que han acusado al presidente por seguir una estrategia que se basa en la famosa leyenda de abrazos y no balazos. En fin, esta es una nueva estrategia que están utilizando periódicos como Reforma, como El Universal, para presentar al presidente como un ser sin piedad, incluso antirreligioso, ¿no? Y esto te demuestra una vez más que la derecha y la centro derecha siempre se van a aliar con, todo el mundo sabemos, por ejemplo, el Opus Dei, las grandes alianzas del Opus Dei, ¿no? Con figuras centrales del gobierno y la economía en el centro derecha, en el espectro del centro derecha, lo mismo con los legionarios de Cristo, ¿no? Entonces han encontrado ahí un terreno fértil, y ahora también el caso de Al-Arraqui, que dice Al-Arraqui, pero ¿cómo puede ser que el presidente me compare con Hitler, ¿no? Cuando yo soy un judío, cuando el presidente no critica a Al-Arraqui por ser un Hitler, no, lo acusa de utilizar tácticas fascistoides, o como la de Goebbels, no está equiparando a Hitler con el señor Al-Arraqui, sino que lo está acusando de recurrir a las mismas trampas de la fe que utilizaron los nazis, por ejemplo, contra los judíos, ¿no? Señalarles por ser judíos. ¿Te acuerdas cuando me acuerdo que se proclaman las leyes de Nuremberg, que eran unas leyes tremendas, que si tenías abuelos en tercera generación ya estabas condenado, no podías ser funcionario público, no podías nada, eras un cero a la izquierda, se te anulaba como ser humano. Entonces, nos están llevando por un terreno peligroso estos medios, al inmiscuir, a tratar de meter a la religión en este debate. Lo bueno es que el presidente de México, ya sabes que es un maestro capoteando este tipo de argumentos y campañas sucias, pero no cabe duda de hasta qué punto, querido Vicente, la oposición es capaz de llevar estas campañas sucias para tratar de presentar y seguir presentando a Andrés Manuel López Obrador como una amenaza para el pueblo de México. Así es, y Jaime, nada más para cerrar, una reflexión sobre lo que se viene en Washington, en cómo ves si es que está cambiando el discurso, la cobertura, las declaraciones en torno al tema migratorio, que parece que empieza a calentarse rumbo a la cumbre de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador en Washington el 12 de julio. Por eso se lo preguntaba a Juan Hernández, al secretario de los Migrantes de Guanajuato, porque él fue el representante de atención a los migrantes en el gobierno de Vicente Fox, que fracasó
por lo que tú quieras, el 11 de septiembre, los ataques terroristas a las Torres Gemelas en aquel entonces con lo de la enchilada completa, pero a Andrés Manuel López Obrador no le perdonan, no le pasa nada a pesar de que estamos en plena pandemia, y creo que hay una gran oportunidad. Si en algún momento Fox y George W. Bush presumieron de una gran amistad, de que se iban juntos al rancho del presidente en Texas, del presidente de Estados Unidos, y que el presidente de Estados Unidos visitaba el rancho de Fox, pues creo que también, al menos yo percibo un momento óptimo para que se negocie en beneficio de los migrantes, con un Andrés Manuel López Obrador que llega con alta autoridad moral y visita a un presidente de Estados Unidos, Joe Biden, necesitado de un México fuerte, de un aliado fuerte para, al menos en el tema migratorio, encontrar una estrategia conjunta que no siga golpeando, permítanme esa expresión, a Estados Unidos, Jaime. Mira, resulta irónico que a pesar de que, como tú bien señalas, hay una muy buena química entre el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, resulta irónico que hoy cuando dos jefes de Estado parece que es por primera vez en mucho tiempo son capaces de entenderse, el margen de actuación, sobre todo de Joe Biden, se ha reducido considerablemente. Hay algunos indicios de cuáles son las cosas de la agenda y de los logros que pueden anticiparse durante este encuentro el próximo 12 de julio. Uno de ellos es, digamos, el reinicio, la reedición de un programa bracero en el que se emitan cierto tipo de visados, cierto número de visados para trabajadores de México y Centroamérica. Pero este programa, teniendo sus bondades, no satisface a muchísima gente que ambicionaba más, que ambicionaba realmente una reforma migratoria que no tiene antecedente, que no tiene otro precedente, sino hasta el año de 1986. Tú te recordarás, o cuando Ronald Reagan por primera vez amnistió a un buen número de ciudadanos, de inmigrantes de origen mexicano. En esta ocasión, nadie confía en que Joe Biden será capaz de empujar esta iniciativa en el Congreso, su promesa de reforma migratoria, porque no están las condiciones dadas, tiene un margen muy reducido de actuación y además tiene, como dicen los gringos, demasiadas cosas en el plato, Joe Biden, ¿no? Para prometer algo en el terreno, una reforma migratoria. Por otro lado, creemos que hoy mismo, querido Vicente, la Suprema Corte se puso del lado de Joe Biden al asegurar que efectivamente ya puede deshacerse del polémico programa de permanencia en México. Un programa que fue implementado durante la época de Donald Trump y que obligó a millones, a miles de inmigrantes de distintas partes del mundo a permanecer acampados en campamentos miserables a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Esta decisión de la Suprema Corte supone un avance. Vamos a ver si el gobierno de México y Estados Unidos son capaces de ponerse de acuerdo, sobre todo en el ritmo de peticionarios, y qué va a pasar con los que no sean aceptados, van a ser aceptados por México, que se va a encargar de deportarlos, en fin, tienen que aclarar muchas cosas en ese sentido. Y quizá la parte que a mí en lo personal me llama mucho la atención o que me intriga más es el tema de los fondos, porque te acuerdas que desde hace mucho tiempo, primero con Trump y luego con Biden, estuvieron de acuerdo en inyectar fondos para el desarrollo de Centroamérica, pero hasta ahora, en el último presupuesto de Joe Biden solamente se han autorizado 861 millones de dólares. Vamos a ver si hay una inyección efectiva. Hace poco, apenas durante el pasado fin de semana, Joe Biden, que asistió a la cumbre del G7 en Madrid, anunció, la cumbre del G7 en Alemania, anunció una inversión de 600 mil millones de dólares
para la reconstrucción, para infraestructura auspiciada, financiada por el G7. Y dijo que parte de esta inversión, Estados Unidos va a poner $200,000 millones, sería para financiar algunos proyectos en América Latina. No los identificó, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Así es que la gran respuesta para mí, lo que puedo avisorar, lo que puedo vislumbrar, es que no podemos esperar algo espectacular de este próximo encuentro, más que caras sonrientes entre el presidente Joe Biden, entre la primera dama de Estados Unidos y Beatriz Müller, con su agenda para ir a escuelas, a bibliotecas, el presidente estrechándose la mano con Joe Biden. Pero resultados concretos, la verdad es que solamente veo venir el programa, la reedición del programa Bracero, que ya está causando muchísimas protestas en el seno de las comunidades migrantes que dicen: no queremos solamente la reedición del programa Bracero, queremos realmente que se arrime el hombro para sacar adelante la reforma migratoria. Pero insisto, tú y yo sabemos, y somos realistas, que la reforma migratoria no es factible. El empate técnico que hay prácticamente en el Senado hace inviable, y luego este senador, Bob Menéndez, con el que se ha metido mucho el presidente, yo no lo veo muy activo, muy proactivo. De hecho, el propio Bob Menéndez aseguró, ¿te acuerdas que lo hablamos? Aseguró que las posibilidades de la reforma migratoria son zero. Así es que tenemos que prepararnos para una cumbre en la que, de lo que sí estoy seguro, querido Vicente, es que el drama que estás cubriendo ahora mismo va a estar en la mesa. Es decir, es imposible que no esté esta tragedia sobre la mesa. Hay quien, por supuesto, va a ofrecer sus propias propuestas. Por ejemplo, lo que ya hizo el gobernador de Texas, ¿no? Que va a poner más vigilancia para los trailers, y acusa al gobierno central de no poner suficientes recursos en la frontera, cuando el gobierno federal desde hace mucho invierte poco más de $20,000 millones al año para reforzar la seguridad fronteriza. Hoy sabemos que esos más de $20,000 millones no sirven para un carajo, porque el tráiler al que se subieron estos inmigrantes arrancó desde el interior de Estados Unidos. Es decir, estos 53 inmigrantes que murieron ya habían cruzado la frontera, ya habían traspasado el impenetrable muro fronterizo. Así es que creo que tenemos que pensar que los logros van a ser mínimos, pero logros a la altura de las circunstancias, y hay que reconocer que por primera vez un presidente de México tiene mucho mayor poder de interlocución que el de Estados Unidos durante un encuentro entre las dos naciones. Pues te mando un abrazo, maestro Jaime Hernández. Cerremos invitando a la gente a tus trincheras, desde acá, desde San Antonio, tú desde allá, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo. Excelente cobertura hasta ahora. Igual también te pido que le mandes un abrazo al querido Toño, y les pido que se sumen también a nuestro canal No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Les pido que nos sigan a través de nuestras redes, a través de mi cuenta personal, @Jaime Journo, y no dejen de seguirnos a través de nuestra sección de La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada. Te mando un abrazo y nos vemos mañana, querido Vicente. Claro que sí, Jaime, estamos al pendiente. Te mando un abrazo, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura.